Porque lo que estamos tratando de determinar es cuál es el límite que le podemos poner, cuál es la regulación o el control. Por esa razón, lo que hicimos fue empezar a investigar, por ejemplo, en las capas de adolescentes y preadolescentes, qué es lo que está pasando. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando con esta inteligencia artificial que nos tiene en jaque, ¿no? El otro día el creador del chat GPT hizo una advertencia, no recuerdo, Salman, recordame el nombre, bueno, ahora lo vamos a acordar. Hizo una advertencia, dijo, paren esto, ¿no? Una cosa como media apocalíptica. Sí, pidió poner en suspenso, al igual que otros tecnócratas, tecnólogos, Sí. Respecto de esto que te digo, la percepción es que la capacidad que está desarrollando no solo ChatGPT, que es la estrella. Te recuerdo, Hugo, en los primeros 40 días de su aparición, en noviembre del año pasado, ganó 10 millones de usuarios. Wow. En este momento tiene aproximadamente 100 millones de usuarios por mes, convergiendo permanentemente. Y te decía que una de las cosas que nos empezó a preocupar es cómo la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT como bot conversacional. Ahí tenemos este gráfico, mira, para aportar información y seguir. Según el 25% de los encuestados, ChatGPT puede afectar la capacidad de pensar, analizar y fomentar la actitud reflexiva. Claro, porque el ChatGPT, corregime, ¿no? Si me equivoco, está compitiendo con el Google. Mucha gente ya no va a Google a preguntarle lo que sea, sino que va al ChatGPT, que tiene todavía muchos errores, porque claro, se le carga información, pero entiendo que el ChatGPT ni siquiera está conectado a Internet, entiendo, ¿no? Al Google. Funcionan de manera independiente por ahora. O sea, va tomando cosas de distintos sitios. Exactamente, y tiene una memoria comprimida que utiliza y va vinculando. Pero a su vez ChatGPT es posible de ser utilizado a través, pongámoslo, llamémoslo puentes, lo que llamamos APIs o plugins, vinculándolo con otras funcionalidades. Pero este porcentaje, Hugo, que te decía, empezamos a ver la inserción en las capas educativas, preadolescentes y adolescentes. Esa pregunta se lo hicimos a un universo de alrededor de 300 familias con chicos preadolescentes y adolescentes y les preguntamos qué opinaban de la utilización por parte de los chicos en la actividad académica y nos dijeron eso. El 25% de los papás, mamás y con participación de los chicos nos dijeron, mira, estamos viendo que podría llegar a afectar porque los chicos están encantadísimos, entusiasmadísimos con la utilización de la herramienta para hacer la tarea, a punto tal que el 10% de esa misma muestra terminó diciéndonos que tienen la habilidad de pedirle que les haga la tarea, pero con una característica simpática o peligrosa. Le indican a ChatGPT que la escriban como si tuviera 14 años. Sí. Meteme una falta de ortografía cada tanto, una cosa Tal cual, así. exactamente. Y esto es lo que nos llama a la reflexión. Y de repente estamos viendo que, por ejemplo, en enero, la ciudad de Nueva York inhibió o prohibió la utilización de este tipo de recursos en las escuelas públicas y después dio marcha atrás. La volvió a habilitar, ¿por qué? Porque es imparable. Esto es lo que estamos... Ahora, me pregunto, interesantísimo esto, ¿no? Porque claro, uno le puede preguntar todo, hasta puede escribir, estoy pensando, una tesis. Sí. Puede escribir una tesina, puede escribir ensayos, puede escribir un libro, el chat GPT. Un poema. Claro, ya no hay una autoría, ¿no? Nada propio. Claro, sí, se pierde. Ahora, ¿hasta qué punto eso no desafía a nuestra condición cognitiva y nuestras capacidades intelectuales a otro tipo de formas que nos diferencie? Porque si no, ya está todo hecho. No tiene... A ver, obviamente, yo le hice un trabajo, perdón, la digresión, a mis alumnos de la universidad. Les dije, busquen tal cosa en ChatGPT y vayan a ver si efectivamente es así en el mundo real. Es decir, todavía el ChatGPT no puede caminar a la par nuestra, ¿no? En un punto. Pero la verdad, diferencia entre mapa y territorio. Digo. Pero para tu inquietud, Hugo, te tengo que decir que ya hay otra herramienta que te habilita a evitar la detección de plagio. Es decir, te parafrasea un texto original, lo hayas construido con ChatGPT o no, con la base de ChatGPT, o lo copiaras de alguna otra publicación en Internet, lo reubica y lo genera con otros términos y otro sentido, pero dice lo mismo. Quiero decir, ya hay más de 90 herramientas con este propósito de video, de texto, de diseño, a punto tal que ya se está produciendo un conflicto, no conflicto, una agresiva competencia entre marcas. Otra de las marcas, recién decíamos Google, Microsoft, tiene otra herramienta que te va a permitir evitar participar de la reunión de producción vía Zoom.
le vas a poder delegar a tu herramienta de inteligencia artificial que te reemplace, que haga un resumen y que te prepare un schedule, una ¿De lista. lo que se habló? Exactamente. Y en todo caso, una presentación para que vos puedas comunicárselo al equipo. Te voy a hacer una pregunta más provocadora, pero justamente para poder conversar esto, ¿no? Gabriel Zurdo sabe mucho, está adelantado y da en empresas charlas sobre estas cuestiones. ¿Estamos en peligro los humanos con la inteligencia artificial? Cuando sea sumamente difícil determinar si en un call center estás hablando con una persona o una máquina, vas a empezar a darte cuenta que podemos estar en peligro. Cuando una compañía global que tiene 1 millón de empleados decide despedir a 11.000 para reemplazarlos por máquinas que hacen la misma tarea en un depósito, podemos llegar a estar en peligro. Cuando, a ver, esto no quiere decir que en todos los casos estemos en peligro. No, son ejemplos válidos, claro. La aplicación práctica y cierta en la industria de salud es espectacular. Ahora, el problema de fondo es ético. En algún momento hablamos, Hugo, de esto. Cuando nosotros construimos una herramienta que empieza a tener capacidad empática, es decir, no solo de explotar una memoria comprimida y darte una respuesta como si fueras un nene de 14 años para que el profe no se dio cuenta, sino de interpretar si estás triste o no. Y en una entrevista laboral, cuando te hagan una pregunta y el bot, que vos crees que es una persona, te identifique un rasgo de tristeza, ahí es cuando vamos a empezar a estar en peligro, porque esto, al no tener una regulación o un control, necesariamente es lo que se está expresando. Podemos correr el riesgo... Claro, todavía no tiene alma o no tiene emociones, pero no lo sabemos. Ahora, o no sabemos cómo se comporta frente a eso que es netamente humano. Pero algunos incluso se preguntan, porque la inteligencia está invadiendo el espacio público, de la función pública. Entonces dicen, che, en la Argentina mejor que nos gobierne una inteligencia artificial. En una de esas, ¿no? En algún punto es un capítulo de Black Mirror, ¿no? No sé si viste la serie, sí, que un poco ya empieza a reemplazar, que ya no se logra distinguir entre lo humano y lo meramente tecnológico. Pero te pregunto, de acá a 5 años y a este ritmo, ¿qué te imaginás? Black Mirror, vi el resumen, debería confesar que no miro series porque no me gusta que Netflix sepa qué hago. Porque me gusta. Ah, ese nivel de paranoia. Pero creo que es para vos esa. No es paranoia, más no es paranoia, es información. Ah, ¿sí? A ver, obvio, cuando te dice, si te gustó esto, te va a gustar esto otro, claro, está viendo lo que vos ves. Pero es inevitable, Diego, todos estamos con dispositivos acá. Y la pregunta es... ¿Quién es el gran hermano que nos escucha? ¿Usaste ChatGPT, Hugo? Sí, claro. Yo sí. ¿Gastón? También. Sí, no, sí. Yo no. Sí. Los que usaron, ¿cuánto pagaste para usarlo? Nada. ¿Te preguntaste por qué sale nada? Sí, porque le estás. Vos sos el producto. Cuando no pagás, vos sos el producto. Sí. Somos el producto y estamos construyendo para los algoritmos información es una que retroalimentación. nutre la capacidad de aprendizaje de las máquinas. Y también déjenme decirle, la inteligencia artificial existe de hace rato, convivimos con ella y nos acabamos de dar cuenta, gracias a ChatGPT. Esto no es nuevo. La verdad es que hay muchos experimentos, yo suelo contar esto en las charlas también. En el 2017, no hace 50 años, en el 2017, apenas 5, Bob y Alice fueron dos versiones primigenias de ChatGPT, 2 bots conversacionales. Los pusieron a hablar entre sí y terminaron siendo desenchufados a la hora que construyeron un lenguaje que los técnicos que los construyeron era ininteligible, no entendían qué estaban hablando. Luego de haberlos apagado, porque aquel susto los remitió a Terminator o a Skynet. A Frankenstein. Lo que pasó fue, y esto es lo que explica el potencial riesgo al que nos exponemos, lo que hicieron los bots fue, por decisión propia, hacer constricciones de frases y palabras. Para ser más eficientes, tardar menos tiempo, construyeron una tabla de conmutación que en vez de decir, hola, buen día, ¿cómo te va?, decía carita 1 ampersand. Y era lo mismo para ellos. Entonces, esta es la capacidad cierta que tiene hoy la tecnología cuando sumamos hiperconectividad, altísimas capacidades de procesamiento. Este teléfono que tenés acá, Gastón, sí, tiene 120 millones de veces más potencia que todas las computadoras que se usaron para llevar el Apolo 11 hasta la Luna. Esto es lo que hay que empezar a entender. Entonces, si reunimos todo y concluimos que la industria tecnológica que está diciendo pongan pausa, no sabe cómo explicarle a los gobiernos que está por arriba de las jurisdicciones
de las leyes y de las geografías. Bueno, estoy pensando en países como China, donde las cámaras o todo te controlan la vida cotidiana y ahí el gran hermano tiene nombre y apellido, por ejemplo. Vos tenés algo que ver, Hugo, con eso, porque definitivamente China va a la cabeza, adelantada hace muchísimo tiempo en el desarrollo de inteligencia artificial, que es paradigmático. Hoy por hoy, decía Julieta antes, que somos el producto. El desarrollo de inteligencia artificial en China tiene que ver con el formato ideológico de control de la población. Más de 200 millones de cámaras online que monitorean gente. Si no usás inteligencia artificial, era imposible. ¿Se acuerdan de Tiananmen, de la plaza? ¿Cuántas manifestaciones más hubo? Claro. El control de la población hoy viene por acá. Entonces, es una Matrix. Es una Matrix, te la presento, y definitivamente vamos a un escenario en donde... en China la conductora más famosa es un algoritmo, es un robot. Y te digo algo más. Vos decime, ¿no? Si vos te animás a que alguien haga un bot con tu rostro y le entregás esa información después que haces acepto, a partir de ahí no sabes qué pasa con tu imagen. Ya está pasando, pero hay que pasar ahora una prueba. Todos nosotros podemos tener redes continuas de producción de contenido sin ser nosotros. Esto ya está. Ya está. Y para muestra basta un botón. Solo en algunas muy buenas versiones de clonación de voz, solo con 5 segundos de audio puede replicar tu voz y en una consola de texto escribirle qué es lo que querés que diga. Es decir, a esto es a lo que nos enfrentamos. Definitivamente la expectativa de control y de regulación existe. ¿Quién la va a llevar adelante? No sabemos hoy. Estamos en el horno porque en Amazon, por ejemplo, digo, pensando en lo que pasa con nuestros propios lugares en el mundo, aunque es discutible, pero es interesante plantearlo como problemática al menos, con un experto como Gabriel Zurdo. Lo que pasó con Amazon, decíamos, que echó a un montón de gente para reemplazarla por algoritmos. ¿Cómo le decimos? ¿Algoritmos, bots? ¿Cómo es la mejor manera de denominar estos robots? Estos son bots que tienen autosuficiencia o autonomía para ejecutar algoritmos. Algoritmos son programas, una secuencia de cálculos matemáticos, lógicos, de programas que de manera compilada generan un algoritmo. Los bots, hay 3 factores importantes para entender cuál es la posible evolución futura de esto, que decía antes. La capacidad enorme de procesamiento a partir del crecimiento exponencial. Hay una ley que se llama la ley de Moore, que dice que cada 2 años se duplica la capacidad de procesamiento de información. La hiperconectividad, y lo otro es la cantidad de dispositivos que están conectados a Internet y los que va a haber dentro de 2 años. Hoy hay más o menos aproximadamente 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Va a haber en 10 años 200.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Entonces, lo que en un rincón del planeta es ideología pura para el control de la población y mantenimiento en manos del Partido Comunista, dueño de, entre otras cosas, ByteDance, que es el que creó TikTok, estrictamente con fines políticos e ideológicos. En Occidente, el argumento central es el capitalismo, el mercado, el desarrollo tienen algo en común, que es la industria de la vigilancia. El propósito de muchas de estas cosas es entender el comportamiento humano, anticipar cuáles son nuestras apetencias y tratar de ofrecernos, y mucha atención con este año electoral, los escucho recurrentemente hablando de política, mucha atención con el manejo de los algoritmos y de los bots, con la influencia en la población en redes sociales, sobre todo aquellas capas jóvenes de gente que no ve quizás televisión, no lee diarios, no escucha radio y simplemente se forma ideas a partir de lo que ve en un reel o en una red social. Gabriel Zurdo, muchas gracias. Interesantísimo escucharte, como siempre. Y salimos de la tecnología, de la inteligencia artificial, para ir a un hito del deporte, una época. La época Nadal se terminó. Mirá lo que decía sobre su participación en Roland